Hace 3 años, las historias de muchas familias cambiaron para siempre por culpa de un virus que afectó a todo el mundo. Esto llevó a muchas personas malas a aprovecharse de la desesperación de buenas personas, pero ante un mal panorama, el bien ganará. Por eso hoy les presento Sabuesos. Esta es la historia del joven ex marín Kim Gung-won, quien es un luchador de peso liviano con dificultades económicas por los estragos del virus. Por esta razón, todo lo que él gana se lo da a su madre, la cual tiene un café que últimamente no le está yendo bien, y como él se presentó en el campeonato de peso liviano del país, logra ganar 100.000 wones, los cuales 50 los guarda para su madre y el resto los usa para comer con su oponente, que resulta ser un muchacho bastante agradable, pero un poco, por no decir muy obsesivo con el dinero. Él se llama Hong Woo-jin. Con este muchacho pasan el rato y hablan de sus vidas. Gung-won es un joven que nunca ha tenido dinero y siempre ha conseguido todo con su arduo trabajo. Si bien tiene un talento, todo lo que lo gana para las deudas familiares. En cambio, su rival no está bien, pero tampoco mal. Su padre ha sido medallista olímpico y esto siempre fue un castigo para él, ya que su padre no lo trata bien por no haber alcanzado los mismos logros que él. Compartiendo unas buenas carnes asadas y sus historias, ellos se hacen muy buenos amigos y Woo-jin le ordena que cuando no tenga nada que hacer, lo llame y saldrán a divertirse, ya que el muchacho suele priorizar su trabajo antes que disfrutar sus años de juventud. Por otro lado, tenemos a una jovencilla llamada Kim Hyun-ho, que junto a su abuelo se encargan de dar préstamos honestos y sin tasas de comisión a personas que realmente lo necesitan. Por este empleo, ella se encuentra con ciertos usureros que no son honestos. En esta parte de la historia entra la banda del señor Kim Myung-gil. Este hombre es un gran estafador, por lo que logra engañar a un alcalde y al presidente Hon, un joven empresario que quiere adueñarse de un edificio desolado para sacarle plusvalía. El señor Kim les promete que obtendrán una gran fortuna si hacen negocios con él. Además, piensa engañar a un par de inquilinos de un edificio en especial, que por casualidades de la vida es el mismo donde la madre de Gung-won tiene su café. Este último, sin quererlo, luego de pasar el rato junto a su amigo, debe lidiar con una gran situación, ya que la empresa del señor Kim logra engatusar a todos los inquilinos, haciéndoles firmar un contrato altamente peligroso. Por esta razón, aparecen en el café a pedir una enorme cantidad de dinero que la madre de Gung-won no tiene, y para evitar llamar a la policía, la señora le marca a su hijo. El muchacho, sin mediar palabra, se deshace de un puñado de matones, pero luego cae delante de su madre, ya que el matón del señor Kim, llamado Kang In-byeon, es mucho más fuerte que él y le da un buen desarrollo de personaje. Como lección, el señor Kim, que estaba viendo qué sucedía en el lugar, le propone que sea uno de sus matones, pero al ver la negativa del muchacho y de que éste quiere darle pelea, le hace una marca igual a la que tiene en su rostro, para demostrarle quién manda. Luego de la brutal paliza, el muchacho recibe ayuda de su amigo para comprender la estafa de la empresa Smile, o sea, la empresa del señor Kim. Ellos dan un gran préstamo, pero necesitan dinero en un corto plazo para saldar una parte de lo prestado. Esta condición está escrita en letras chicas, de las cuales nadie se percata. Mientras Woo-jin trata de conseguir un prestamista que le dé un trato justo a su amigo, por su lado Hyun-ho comienza a investigar a la empresa que engañó a la madre del muchacho. Por esta razón, llega hasta uno de los empleados del señor Kim. Más tarde, y por esas casualidades de la vida, como el abuelo de Hyun-ho necesitaba un guardaespaldas para su nieta, le ordena a un marín que le encuentre el empleado perfecto, pero desgraciadamente este hombre no se encuentra con nadie confiable, hasta que uno de sus subordinados lo llama, o sea, Woo-jin. Ellos se reúnen y los muchachos reciben una buena noticia. Podrán tener una reunión con el abuelo de la muchacha, quien es una persona honesta y podrá darle trabajo y saldar la deuda con la empresa Smile. En su casa, Hyun-ho le cuenta a su abuelo lo que estuvieron haciendo los de la empresa Smile. Ellos le roban identificaciones a indigentes para poder sacar préstamos y aumentar el capital de su empresa, y así poder estafar a personas prometiéndoles tasa a bajo costos, algo que claramente no sucede. Al otro día los amigos se reúnen con el señor Choi Tae-ho, pero él solo habla con Gung-won, a quien investigó y le parece el indicado para el trabajo. Sabiendo cuál es su situación y estudiándolo cómo se comporta delante de él, lo acepta como su empleado, aunque Gung-won no tiene oportunidad de pedirle dinero a su jefe. Por la noche, sin saberlo, Gung-won recibe todo el dinero que su familia debía.
Por cierto, le dicen que él comienza a trabajar al día siguiente a las 10 a.m. En otra parte de la ciudad, los de Smile continuaban tratando de estafar al empresario Hon, pero se llevan una gran sorpresa. Gracias al primo policía del empresario, los han investigado y saben que son estafadores y lo único que logran es quedar en ridículo. Humillado, el señor Kim le ordena a uno de sus secuaces que encuentren algo para chantajear a este hombre. Al otro día los chicos se reúnen con el señor Choi en su tienda. Allí ambos consiguen la aprobación del señor, pero les falta ser aceptados por su nieta. Pero esto no parece ser una tarea fácil, ya que la muchacha no quiere tener guardaespaldas, aunque tranquilos porque Gung-won le cuenta su situación y como menciona el señor Kim y su empresa, ella les da una oportunidad. Por esta razón, hacen equipo para investigar y recolectar información de cuántas identidades roban por día. Desgraciadamente, el muchacho ve cómo los matones del señor Kim golpean a un indigente, por lo que entra en acción, algo que su jefa le había pedido que no hagan. Como Gung-won no cumplió lo que su jefa le ordenó, casi son despedidos, pero tranquilos que luego de que el muchacho le explique que no podía dejar a la persona malherida, ya que es lo que hacen los matones, Hyun-woo los perdona y conservan su trabajo. Al otro día, el empleado del señor Kim le informa a su jefe que tal vez conoce a la persona que los estaba siguiendo. Por esta razón, aparecen en la tienda del señor Choi. Afortunadamente, los chicos se percatan de la visita y cierran el lugar, pero los de Smile descubren que aquí hay un tesoro porque las puertas son más duras que la de las otras tiendas. Luego de la visita inesperada, los chicos son regañados y le explican al señor Choi qué es lo que sucedió y quién los estafó. Por cierto, Hyun-woo descubre que por culpa de su ropa, el empleado de Smile dio con su paradero. Mientras tanto, el señor Kim acorrala al empresario Hon y como no consiguió nada en su contra, luego de que lo golpeó, lo graban para tener evidencia con la cual chantajearlo. Antes de continuar, debo mencionar que el señor Kim solía ser empleado del señor Choi cuando este tenía su empresa de préstamos, pero de un día para el otro el señor decidió cerrarla y como su empleado sabía que tenía mucho dinero, decidió atacar a su jefe. Desafortunadamente se encontró con un gran guerrero que antes de caer le cortó su rostro. El señor Choi tenía todo para ganar la pelea, pero In-byun lo tiró por la ventana y por esta caída se redució su capacidad de caminar. En el presente, el señor escucha todo lo que su nieta investigó sobre la empresa Smile del señor Kim. Asustado de que lastimen a su nieta, le pide que no se meta con estas personas, ya que son muy peligrosos. Mientras los días pasan, Hyun-woo y los muchachos comienzan a tener una mejor relación, tanto que la invitan a los lugares donde suelen almorzar, pero cuando pensaban invitarle los mejores fideos de la ciudad, encuentran la tienda destrozada, debido a que los prestamistas de la señora no obtuvieron lo que le pedían, por lo que Woo-jin habla con su amigo sobre esta situación y descubre que por culpa de un contrato con Smile, ellos destrozaron la tienda ya que necesitan urgentemente recuperar los fondos perdidos. Preocupados porque Smile siempre estará molestando a sus seres queridos, los muchachos deciden enfrentar a esta organización, pero cuando comienzan a perseguirlos son emboscados. Nerviosa, Hyun-woo le habla a su abuelo para decirle qué es lo que está sucediendo. Los muchachos demuestran ser unos verdaderos boxeadores y controlan la situación. Por cierto, reciben un poco de ayuda de Hyun-woo. Mientras tanto, los empleados del señor Kim encuentran la casa del muchacho, por lo que raptan a la madre de Gung-won. Afortunadamente, el señor Choi manda a uno de sus antiguos empleados para que controle la situación, dejando bastante malheridos a los matones. Luego de poder escapar de esta situación, son regañados y la madre del muchacho se queda en la casa del señor Choi. Por su lado, el señor Kim se imagina que sus viejos colegas han vuelto por las heridas que le provocaron a 3 de sus empleados. Sabiendo que ya no podrán seguir sin hacer nada, el señor Choi decide ponerse manos a la obra y le ordena a sus empleados que exterminen de una vez y para siempre a la empresa Smile y el señor Kim. Por cierto, ambos lados reconocen con quién se están enfrentando, por lo que deciden investigarse y perseguirse. Mientras tanto, los muchachos le muestran a la madre de Gung-won cómo será el lugar donde vivirá, en el antiguo orfanato donde vivía Hyun-woo, ya que ella no es nieta del señor Choi, sino que ha sido adoptada por él. Más tarde, el equipo de 3 debe cumplir con una importante misión: trasladar el dinero que se encuentra en la oficina del señor Choi. Cuando todo parecía ir muy bien, 2 de los secuaces del señor Kim llegan, y uno de ellos es In-byun.
la persona que noqueó a Gungwon. Esta vez los amigos pueden controlar a Eunbion y Hyunwoo hace lo propio con el matón que quería golpearle. Apresurados, logran retirar todo el dinero de la caja, pero los matones piden refuerzos, por lo que se ven acorralados. Con los matones detrás de ellos, los muchachos deciden dejar bastante dinero atrás para poder escapar. Con menos dinero del que había en la caja, ellos llegan a la casa sanos y salvos. Lo único que le importaba al señor Choi. Nervioso por lo que vivió su nieta, le pregunta varias veces si se encuentra bien. Y aunque ella le dice que lo está, nosotros podemos ver que Hyunwoo llora. Al día siguiente, cada bando planea seguir al otro y además cómo van a contraatacar. Pero primero el señor Juan, uno de los mejores empleados que tiene el señor Choi, ya que sabe manejar los cuchillos como un experto, les da de comer a los muchachos y luego les ordena separarse para poder realizar el plan correctamente. Es así como los amigos entrenan con el señor Juan y Hyunwoo entrena con el otro empleado, el señor Lee, quien es el que mejor sabe usar la moto, por lo que le enseña a la muchacha varios trucos. Por cierto, el señor Choi trata de que Gungwon no continúe involucrado con Smile, remarcándole que ya no le debe nada, pero Gungwon quiere terminar lo que empezó, ya que sabe que el señor Kim debe caer. Por la noche realizan la misión, aunque hay varios inconvenientes. Todo sale perfecto. Acuchillan a uno de los secuaces del señor Kim y luego secuestran a otro. Por supuesto, en el medio de la misión hay varios golpes. Al rato llevan a la persona secuestrada al taller del señor Lee y lo comienzan a torturar. Por pedido del señor Choi, su nieta debe mirar, pero ella se escapa luego de varios minutos mirando qué le hacían a este sujeto. Cuando llega el señor, él le propone un trato, que le diga todo lo que sabe y a cambio lo llevará al sudeste asiático. Ante cualquier mal pronóstico, este sujeto le cuenta cómo el señor Kim fortaleció su trabajo, estafa tras estafa y por supuesto ha chantajeado a muchas personas famosas. Con la nueva información prometen sacarlo del país y le ordenan que no se contacte con su jefe. Por cierto, este hombre se llama In Chan-do y más adelante será importante. Por otro lado, el señor Kim amenaza al primo del empresario Hon para que busque las grabaciones que le revelen el paradero de sus antiguos compañeros de trabajo. Por cierto, le da 5 horas para encontrar lo que necesita. Mientras tanto, abuelo y nieta hablan sobre un posible viaje a Roma y por su lado los chicos reciben halagos de los empleados del señor Choi. Al rato llegan a la casa muy felices porque cumplieron con la misión. Por esta razón, beben y se prometen salir juntos. A la mañana siguiente, Gungwon descubre por qué el señor Choi le tiene tanto cariño a su nieta postiza. Esto se remonta al tiempo en el que todavía podía caminar y tenía su empresa. Resulta que Hyunwoo quedó huérfana por culpa de quien ahora es su abuelo, ya que por no acabar con el señor Kim, este provocó que muchas personas se suicidasen. Entre ellos el padre de la muchacha, debido a que el señor Kim fue por todas las personas con las que había hecho negocios su antiguo jefe, exigiéndole mucho más dinero de lo invertido. Más tarde, el plan de contraataque comienza y el señor Kim acorrala al señor Lee, y con la promesa que dejaría con vida a su esposa embarazada, él entrega la ubicación de su compañero y su jefe. Esto inevitablemente los condena a todos. Afortunadamente, Gungwon y Hyunwoo salieron de la casa, pero el abuelo y Woo-jin todavía estaban dentro, por lo que son acorralados y el señor Choi muere tratando de proteger al muchacho. Por cierto, el empresario Hon promete vengarse con la ayuda de su primo, y la madre de Gungwon fue extraída sin que nadie sepa dónde está. Luego de la tragedia, los muchachos llegan a la casa y deben sacar a Woo-jin malherido al lugar. Dejan la casa en llamas y Hyunwoo se despide del cuerpo sin vida de su abuelo. En el hospital, Gungwon decide donar mucha sangre para salvar a su amigo, y luego de una larga cirugía, Woo-jin se salva, pero el equipo se desarma. Después de varias semanas de entrenamiento y mejorar su resistencia, los muchachos quieren vengar a su jefe, pero el señor Oh, con quien estuvieron quedándose y fue el asistente del señor Choi, se niega a proporcionarle información, pero cambia de parecer cuando va a la tumba de su jefe y se encuentra con una carta de Hyunwoo. Él sabe que le debe un favor al señor Choi por todo lo que hizo por él y para que su familia esté tranquila. Con la ayuda de este señor, los chicos comienzan con su plan, pero como son novatos, no saben por dónde empezar.
Afortunadamente, uno de los matones que antes fue uno de sus rivales y quedó traumado por los cortes que le hizo el señor Juan, se ofrece a ayudarlos y les comenta la situación del señor Hong con su jefe. Por cierto, el empresario estaba siendo amenazado por el señor Kim para firmar un nuevo contrato. Los chicos logran contactarse con el empresario y sin mucho problema consiguen aliarse. Por cierto, los que pensaban emborracharlos terminan borrachos. Luego de una breve conversación llegan a un acuerdo y con un majestuoso plan cibernético logran lo que tanto querían: vulnerar la seguridad del señor Kim y eliminar el video que perjudicaba al joven Hon. Por cierto, este último tuvo que actuar como valiente. Además de que los chicos en parte vengan a su jefe y las personas fallecidas, pero esto no queda aquí, ya que tienen pensado ir por el dinero que les fue robado. Por su lado, el señor Kim descubre que han eliminado el disco que tenía en su caja fuerte. Enfurecido, le hace un llamado a un joven de ciberseguridad para que encuentre a una persona. Debo mencionar que este sujeto trabaja en el equipo del primo del empresario Hon. Con la promesa que el señor Kim le dará mucho dinero, logran dar con la ubicación del señor Oh, lo que provoca que los chicos entren en acción. Con la amenaza que lo matarán, ellos se embarcan en una difícil misión, esta vez acompañados de una arquera, que es la nieta del señor Oh. Además, llaman al antiguo capitán de Wujin. Los chicos esta vez le dan una gran paliza a las personas que los hirieron en el pasado, demostrando que están mucho más fornidos. Esto alerta al señor Kim, por lo que las cosas se complican y primero cambian el lugar del encuentro con los chicos y luego se deshacen de todos los cómplices de los boxeadores. Nerviosos y sin ayuda, deciden solos enfrentarse con el señor Kim y sus secuaces. El nuevo equipo de 3 demuestran ser valientes y se deshacen de muchos matones. Por cierto, los chicos no querían que la nieta del señor Oh vea una posible escena trágica, pero lejos de que esto suceda, la muchacha hiere de un flechazo al señor Kim. Acorralado, el dueño de la empresa Smile, que tanto daño hizo a muchas personas, piensa fugarse del país con su fiel lacayo Inbion. Pero la última parte del plan comienza y arrestan a todos los secuaces de Smile. Además, derrocan todo su poderío en la ciudad. Por último, deben atraparlo y eliminar de una vez y para siempre el video que incomoda tanto al empresario Hon, por lo que los chicos se embarcan en su última misión suicida. Y gracias a Im Chan-do, la persona que su jefe decidió salvarle la vida, consiguen la ubicación exacta del barco en el que zarpó el señor Kim. Y la historia de los dos muchachos de la ciudad que tuvieron mala suerte en lo económico termina con una increíble pelea 2 a 2 con el señor Kim y su mano derecha. Esta vez los jóvenes ganan, ya que su desarrollo como sabuesos llegó a su punto cúlmine, enseñándoles que al final del camino el bien gana. Luego de recuperar el móvil del empresario, ellos llegan a un acuerdo con el joven Hon para crear un hospital para ayudar a personas vulnerables y además le pondrán el nombre del señor Choi. Esto con el oro que había en la caja del señor Kim. En los últimos minutos vemos a los muchachos buscar a la madre de Gung-won para comenzar una nueva vida juntos lejos de tanto caos. Y esto fue el resumen de Sabuesos. Ya sé, no es una historia de romance, fantasía o estudiantil, pero bueno, quería traerles por lo menos una historia diferente a lo que suelo subir en el canal. Espero que lo apoyen tanto como las otras. Me gustó, tiene en algún punto un buen sentido, es bastante actual y en algún punto con alguien en este vasto mundo se pueden identificar. En mi caso, afortunadamente no, pero pude comprender por qué se dieron las cosas como se dieron. En fin, sin más rodeos, es una historia bastante entretenida. Hay mucha acción y si le tengo que poner un puntaje, le pongo un 7,5. Tal vez un 8, pero mejor 7,5. ¿Y a ustedes qué les pareció esta historia? No olviden suscribirse, pasarse por mis otros canales, visitar la pestaña comunidad y nos vemos en un próximo video.